Muy bien. Entonces, Rinpoche había generado esta enseñanza, volvió a dar la transmisión de qué son estas prácticas preliminares, una pequeña instrucción muy rápida por encimita de lo que es estas prácticas preliminares. Pero aquí vamos a hacer 2 o 3 cosas. Uno, obviamente, el objetivo principal es ir abordando de nuevo estas prácticas preliminares una a una, desde su término práctico, desde su esencia, qué se requiere, para qué es. O sea, es desmenuzar todas estas diversas prácticas. Pero a la vez vamos a conjuntar esto con lo que hemos visto previamente. Con algunos los vimos hace poco, con algunos ya hace un tiempito vimos esta parte de la introducción al budismo, que les voy a ir proyectando para que se acuerden, los que se acuerden. Entonces, ir recordando un poquito todo lo que hemos visto y enlazarlo con eso. Pero a la vez también vamos a ir viendo este aspecto de, lo habíamos empezado a ver muy someramente las primeras partes, y es cómo se divide el camino o cómo es las prácticas o qué debe alcanzar o qué debe buscar las personas o los seres según sus capacidades. ¿Me explico? Porque todo esto de las prácticas preliminares es la conjunción de prácticas, de enseñanzas para poder desarrollar las cualidades. Entonces, estas prácticas preliminares abordan o abarcan todas, digamos, lo que llamamos los seres de las 3 capacidades, ¿cierto? Capacidad básica, capacidad intermedia y capacidad superior. Ahorita vamos a ver un poquito de esto más rapidito. Entonces, para hacer el resumen de lo que hemos visto previamente en la introducción, obviamente a través de unos libros, películas o como algunos hayan llegado principalmente de conocer la vida del Buda, ¿cierto? Principalmente este libro que recomiendo mucho, Camino Viejo, Nubes Blancas. Pero después vimos una introducción al budismo que se dividía en 3 aspectos. Uno, lo que es la esencia del budismo, que la esencia del budismo es las 4 nobles verdades y los 4 sellos de la realidad, que es lo que les decía yo, son los 2 ojos, ¿no? Es lo que es la esencia de toda la enseñanza. Toda la enseñanza del Buda está permeada por estas 2 enseñanzas. De las 4 nobles verdades, acuérdense que son 4 porque es causa y efecto de felicidad y sufrimiento, o causa y resultado. La primera noble verdad, acuérdense que es dukkha, o sea, todo es dukkha. Dukkha en esencia es incertidumbre, insatisfacción, sufrimiento, dolor, todo lo que sea perturbación, por así decirlo, sutil o burda, ¿ya? Eso que no encaja, etc. La segunda noble verdad es la causa de eso, karma y emociones, ¿ya? Recuerden, algunos se acordarán del ejemplo que son como los 2 pedales de una bicicleta, cuando uno empuja viene el otro para arriba y ahí vamos, ¿no? La tercera noble verdad es la cesación de ese sufrimiento, de dukkha. Es decir, toda mente que posea dukkha o que tenga alguna manifestación de dukkha es lo que llamamos mente ordinaria. Es decir, una mente que posea karma, emociones, dukkha, sufrimiento, es una mente ordinaria, una mente común que necesita puntos de referencia, necesita contextos, todo ese tipo de cosas. Y la tercera noble verdad, lo que dice o la noticia que hay ahí es que es posible trascender esa mente ordinaria y trascender a esa sabiduría, ¿ya? Trascendental, por eso se llama así, trasciende, porque trasciende la mente ordinaria, ¿no? Trasciende el dukkha, trasciende la conceptualización, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la cuarta noble verdad, pues es el camino, ¿va? El octuple noble sendero, que en esencia el octuple noble sendero son los 3 entrenamientos superiores, ¿no? Disciplina, concentración y sabiduría. Es lo único en lo que uno se entrena. Punto. No hay otra cosa. Todos los tipos de entrenamientos caben ahí, ¿va? Y los 4 sellos de la realidad, todo lo condicionado es impermanente, etc. Esto es lo que se ve
en este texto que creo que la mayoría lo conocemos o lo hemos leído, que es tú también puedes ser budista o que no te hace budista. Ahí está un poquito más explicado esto. Entonces, también en la introducción, el segundo aspecto es cómo se dividió el budismo, ¿cierto? Perdón, el budismo cómo se dividió desde el Buda. Primero, la división fue dividir o categorizar las enseñanzas del Buda, que son las tres canastas o el Tripitaka. Pero otro aspecto importante que luego cómo se dividió el budismo fue debido a las tres capacidades o tres motivaciones de los seres. Entonces, es lo que veíamos, los seres de motivación básica o inferior son todos estos tipos de seres que buscan una vida tranquila, una conciencia en paz, una vida virtuosa, incluso algunos de personas que buscan cierto tipo de habilidades no tan comunes. Aquí pueden entrar, que sanar, que ver, que no sé qué, que concentrarse, que meditaciones, todo tipo de cosas entran acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su motivación es todavía seguir con una mente ordinaria, pero más refinada. ¿Sí me explico? Con ciertas más habilidades, con un poquito más de virtudes, etcétera, ¿no? Condiciones más favorables, pero continuando con una mente ordinaria. ¿Ok? Luego el ser de motivación intermedia, que es este ser que ya dice, no, pues yo quiero eliminar en su totalidad la mente ordinaria, quiero ya trascenderla, ¿cierto? Quiero liberarme de dukkha o del sufrimiento, ¿va? Y el ser de motivación superior es el que dice, no, yo aparte de todo lo anterior, quiero desarrollar el máximo potencial, ¿ya? El máximo potencial para poder beneficiar a otros. O sea, quiero tener las máximas habilidades para poder beneficiar a los otros, ¿ya? Beneficiar a los seres. Entonces, debido a estas tres motivaciones, tres capacidades, fue lo que luego el budismo se dividió en diferentes vehículos, diferentes escuelas, etcétera, ¿no? Pues una de las razones principales de luego ir dividiendo la enseñanza del Buda. Es esto, muy, muy importante, ¿va? Y ahí es donde veíamos el vehículo fundamental, el Hinayana. Antes del Hinayana hay un vehículo en el budismo que llaman el vehículo de la virtud. Eso luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, que es el vehículo donde se desarrolla, es la base de todas las cualidades que siguen de en adelante, ¿no? El vehículo fundamental, que es el vehículo para liberarse del sufrimiento, y teníamos el Mahayana, ¿cierto? El gran vehículo para desarrollar el máximo potencial, que es lo que algunos llaman la budeidad, ¿no? O la iluminación, etcétera. Y también habíamos visto en esta introducción conceptos básicos. ¿Cuáles son los cuatro pensamientos, las fuentes, los fundamentos del camino, que son esas cualidades que hay que desarrollar sí o sí, ¿cierto? Y otros tipos de enseñanzas. Y el tercer aspecto de la introducción es lo que llamamos el mapita. Es decir, cómo llevo mi mente hacia esa iluminación, qué se tiene que ir desarrollando, cuáles son las etapas. Entonces aquí es lo que veíamos, los 5 caminos en conjunción con las 37 cualidades que que la mente va desarrollando a medida que vas avanzando en los diferentes caminos, en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, esto fue lo que fue un poquito la introducción. Y ya después de haber visto esta introducción, que ahorita me va a decir, ¿y esto, Diego, qué tiene que ver con los preliminares? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, luego de ver esto, fue donde después vimos lo que era los propósitos dentro del budismo. Y ya se los voy a poner, denme un segundito. Ok. Voy. Entonces, los propósitos del budismo es, muchas personas nos acercamos al budismo con diferentes propósitos, ¿cierto? Por eso veíamos aquí. La primera, hay gente que quiere tener una vida tranquila, una vida armoniosa, una vida virtuosa, etcétera, ¿no? Como les decía ahorita. Pero para lograr eso, se necesitan los 3 entrenamientos. Cada tipo de propósito va a tener sus entrenamientos en particular. Si yo quiero conocer, erradicar el sufrimiento y sus causas para alcanzar la liberación, eso es otro propósito, ¿ya?
de otra persona. Y también va a necesitar o categorizar los 3 entrenamientos. Igualmente el de la gran capacidad. ¿Okay? Entonces habíamos visto hasta el momento el primero, ¿cierto? Vida virtuosa, tranquila, que es lo que llamamos el vehículo de la virtud. Es la base, es un camino que no es exclusivo del budismo. Todas las tradiciones filosóficas, meditativas, religiosas, tienen este camino, ¿ok? Que se divide en estos 3 entrenamientos superiores. La disciplina ética, en este entrenamiento, ¿qué hacen las personas de esta motivación? Pues entrenan en las 10 acciones virtuosas. Las 3 de cuerpo, 4 de palabra y 3 de mente, no mates, no robes, etcétera, ¿no? Es una conducta, que de hecho lo vemos en muchas tradiciones, los 10 mandamientos, no mates, no robes, tu papá y tu mamá, cuídalo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todas las tradiciones tienen este entrenamiento ético. Luego, en la meditación, es donde también hay un entrenamiento para este tipo de personas. Principalmente está más acentuado en estas dos. Aprender a descansar la mente y lo que llaman la atención plena, el mindfulness, ¿no? Pero estas personas en su entrenamiento meditativo pueden llegar al shamatha o shine o calma mental o a los niveles de concentración profunda, ¿ya? Que es difícil, pero pues también es posible dentro de este vehículo sin ningún problema, no es limitante. Y el tercer aspecto es la sabiduría o la visión o lo que llaman el entendimiento de la realidad, que para estas personas, para poder lograr su objetivo, con la visión de la realidad a través de estos 4 pensamientos, que son lo que llaman los 4 pensamientos que direccionan la mente al Dharma, o a lo positivo, o a lo virtuoso, lo sano, como quiera uno llamarlo, esa es la visión de empezar a entender la realidad de otra forma. Y estas 3 cosas, al practicar estas 3 cosas, lo va a llevar a alcanzar su objetivo, que es una vida virtuosa, una vida tranquila, una vida con mejores, entre comillas, condiciones espirituales, ¿no? Porque ese es el objetivo, hacer un cambio, empezar a seguir un propósito más espiritual, más de conocer qué es la vida, conocer qué es la realidad, etcétera. ¿Okay? Entonces, en términos generales, la apreciada vida humana es donde se entiende el gran potencial y oportunidad que tenemos, porque como seres humanos, en esencia, tenemos ese pensamiento abstracto que se conjunta con una variabilidad en la experiencia para poder entender la realidad tal cual es. Esa es la gran oportunidad que tenemos, entender la realidad tal cual es por las capacidades, la configuración actual que tenemos en este momento. Cierto que no tienen otros tipos de seres, como un perrito, un gato, pues no tienen tanta abstracción para entender la realidad, ¿no? Es como que Firulais, esto es karma. Solo está pensando en una galleta, un pedazo de carne, o quién sabe, ¿no? Entonces, eso es empezar a ver cuáles son estas posibilidades como humano, ¿ok? Una simple vida humana, pues es aquellos que nos enfocamos solo en pagar cuentas, ir a tomarnos fotos a Cancún, un viajecito al año y todo ese tipo de cosas, la fiesta el fin de semana, etcétera, ¿no? Una buena vida humana es esta que posee cualidades para hacer una vida más significativa, más virtuosa, más tranquila, más enfocada al beneficio, ¿no? Y una apreciada vida humana es donde se tienen todas estas cualidades para poder ahora sí desarrollar el máximo potencial o erradicar el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se vio aquí. Y luego se sigue con la impermanencia, es empezar a ver cómo la vida, lo natural es la impermanencia. Por lo tanto, esta gran oportunidad se nos está yendo, ¿verdad? Como decía mi papá, cuando me enseñó a leer el reloj, cada vez que vea pasar ese segundito es un pasito más cerca al hueco, ¿no? Entonces, ¿estamos o no aprovechando la oportunidad? ¿Estamos, cómo decirlo? Mm, sacando lo máximo de nuestra habilidad, ¿sí o no? ¿no? Entonces,
esto es otra reflexión, es otra forma de mostrar la realidad como está pasando al instante, la impermanencia burda de, sí, la gente se muere pues, de vez en cuando, pues sí, esta casa era vieja y se cayó, pero pues también empezamos a entender la impermanencia desde un punto de vista más sutil, ¿ya? Cómo los pensamientos cambian, las emociones cambian, los planes, todo ese tipo de cosas, el cuerpo, instante a instante, etc. Luego de ver esta impermanencia, reflexionar, es donde empezamos a decir, ok, me voy a morir. ¿Y qué va a pasar luego? ¿A dónde me voy? ¿Qué sigue? ¿Qué experiencias? ¿Qué me viene deparado para mí? ¿Qué es lo que tengo ahí guardado? ¿Qué sigue? No hay mucho. Entonces ahí es donde empezamos a entender un poco qué es la existencia cíclica. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Ya? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es posible que nos pase? Y es donde hay que entender un poquito qué es samsara, cuál es su esencia, qué tipos de percepciones hay en samsara, hasta dónde abarca, cuáles son sus límites, ¿ya? Y cuáles son sus defectos. Es decir, los defectos es si voy para esta parte o si cuando después de morirme llego para esta parte, puedo tener estas desventajas. Hay este sufrimiento, hay esto otro, hay este otro, y si me voy para la otra, hay esto y lo otro, ¿no? Entonces, donde uno empieza a entender las posibilidades en las que una mente ordinaria se puede manifestar, ¿ya? Y de eso, cuando uno lo reflexiona muy bien, es de lo que uno se quiere liberar, del sufrimiento, de todas las formas en que el dukkha se manifiesta. ¿Ok? Y ya luego es donde uno dice, ok, pero ¿por qué llego allá? Y es donde uno empieza a entender la ley de causa y efecto, que aquí es de lo más sutil, entender el karma. ¿Cuál es la esencia del karma? En su esencia de que es movimiento, desde su punto de vista causal, cómo el karma es una configuración, como un software, ¿no? Por así decirlo. Y luego eso cómo se manifiesta externamente, que es lo que conocemos como el resultado, bueno, malo, etcétera, ¿no? Entonces el karma puede abarcarse desde muchas perspectivas, desde el resultado, desde la causa, desde su esencia, y esto mismo es lo que nos da esa sabiduría para poder lograr este objetivo, una vida tranquila, una vida virtuosa, etcétera. Y si lo ven, en esencia, la apreciada vida humana, cómo se practica, la impermanencia, cómo se practica, el karma, cómo se practica, y los defectos del samsara, cómo se practican, es a través de la atención plena. No hay otra forma de practicarlo, porque estas cuatro cosas es lo que es nuestra vida. Perdón, la impermanencia no es nada más que mi experiencia, mi vida, mi existencia. Perdón, permanencia no es un concepto, algo abstracto por allá afuera que está moviendo fichas. Ni el karma, ni el samsara, ¿no? Todo es nada más que mi experiencia. Entonces, debido a ir entendiendo, reflexionando, usando la atención plena, porque la atención plena es la que me muestra cómo soy impermanente. La impermanencia es la que me muestra cómo funciona el karma en mi experiencia, ¿no? Cómo reacciono, cómo aspiro, cómo tengo intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo tengo la semilla de todos los estados del samsara en mi propia mente. Entonces, por eso es que podemos ir a otra parte, a otro tipo de ser, o volvernos, llegar a otro tipo de existencia. ¿Por qué? Porque tenemos esa semilla. Y la atención plena es la que nos muestra cómo está, dónde está, que la guarda, que la nutre, etc. Y también en términos prácticos, el karma se lleva a cabo a través de esto. Entonces se vuelve cíclico, circular, interdependiente. ¿Sí? Entonces, a medida que tú tengas una disciplina, apaciguas tu mente. A medida que apaciguas tu mente, puedes concentrarla, puedes tranquilizarla. A medida que la tranquilices, puedes ver más extra, más de fondo, qué es lo que es la realidad. Y cuando ves la realidad, obviamente la direccionas a través del comportamiento y se vuelve, ¿sí? Por eso son solo esos 3 entrenamientos. ¿Ok? Entonces, ese era un poquito el resumen. Hola, Salanji, ¿cómo estás? Entonces, aquí
hemos llegado hasta este momento, es lo que hemos visto previamente: introducción al budismo, la esencia del budismo, cómo se dividió el budismo y el tal o la ruta que debemos seguir. Pero ya una introducción un poco más profunda es esto que acabamos de ver. Es, ok, ¿y yo cómo empiezo a practicar esto? ¿Cuál es el inicio? ¿Qué es lo que debo asentar? ¿Cuáles son las bases para poder construir mi edificio o mi espiritualidad que llaman, ¿no? Y lo primero es este vehículo de lo que llama el vehículo de la virtud, ¿ya? Que este vehículo de la virtud, todos los vehículos tienen 3 entrenamientos: disciplina, ética, concentración y sabiduría. Punto, no hay más, ¿ya? Entonces, esta persona, para que logre ese propósito, eso que él quiere, pues solo se hacen estas 3 cosas. Y la persona se entrena en esas 3 cosas. Parece muy sencillo, parece poquito, pero es toda una vida, ¿no? Es todo un mundo completo en eso. ¿Qué pasa acá? Y que fue principalmente como quedamos con algunos de ustedes en otros cursos, y es, ¿qué quiere cada uno de ustedes? Hay que ser honestos con eso. Ok, ya sé que quiero un camino espiritual, pues por eso vine por aquí buscando, etcétera. Pero de verdad, ¿qué quiero? Quiero solo una vida tranquila, color de rosa, que todo vaya bien, que no me esfuerce mucho. Y es válido, todos tenemos ese derecho, claro que sí. O de verdad, después de empezar a estudiar, conocer un poquito la esencia del budismo, conocer qué es dukkha, qué es el sufrimiento, qué es eso que no encaja, qué es la mente ordinaria, qué es samsara, qué es la existencia cíclica. ¿De verdad quiero quedarme ahí o no? Yo digo, sí, pero en la parte bonita. Aunque cuando me toque llorar, lloro, pero me quiero quedar por aquí, pues, porque está sabroso, ¿no? O sea, cosas buenas, ¿no? El paseo a Cancún, a París, y todo tipo de cosas, ¿no? Y estamos en nuestro derecho. ¿De verdad quiero eso? Pero hay otra pregunta más importante. ¿Qué capacidades tengo? Porque una cosa es, no, pues yo quiero jugar en la NBA, pero pues ahí soy nocherito, ahí nada más, chichón de piso, como llaman, ¿no? Como que, ¿de verdad por jugar en la NBA tengo capacidades? Pues a lo mejor en algo, o de nada. O digo, pues bueno, tengo que empezar a entrenarme. Lo quiero, pero pues todavía no tengo capacidad. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que aquí al inicio, luego de cuando uno empieza ya a practicar, conocer, abordar un poquito este camino de la virtud, es donde uno empieza a decir, de verdad, si quiero solo esto, una vida tranquila. De hecho, hay algunos maestros que dicen, incluso para entrar a un camino espiritual, estos ya más profundos, es necesario ser exitoso. ¿Cómo que exitoso? Sí, consigue plata, ¿ok? Conseguí dinero, tengo recursos, tampoco pues Bill Gates o toda esta gente que tiene toda la plata del mundo, pero pues tengo posibilidades. Y ahí es donde muestra, falta algo. Está bien, tengo dinero, pero hay algo que todavía no encaja. Ok, sea exitoso en tus relaciones, sí, una muy buena pareja, esposa, esposo, lo que sea. Y sí, es bonito, pero falta algo. Soy alguien reconocido, gerente, CEO de no sé qué carajos, y instructor de no sé qué, y el más pro de no sé dónde, pero falta algo. ¿Me explico? Entonces, cuando ya hay ese éxito, ya no hay esa necesidad de buscar tanto. Algunos necesitan eso. Otros, con una inferencia, dicen, ya por allá no me meto. Acaba de perder tiempo. Digo que, y de verdad sienten esa necesidad de salirse de la mente ordinaria. Por eso el vehículo de la virtud es vital para entender qué es mente ordinaria. Y si lo ven en ese libro, Camino Viejo, Nubes Blancas, o si han visto la historia del Buda, que creo que sí, la mayoría de todos aquí, eso fue lo que hizo Siddhartha.
Y si lo ven, él decía, fue con este maestro y lo llevó en estas meditaciones y Siddhartha las alcanzó y decía, aquí hace falta. Su papá lo cuidó, le dio todos los placeres, estaba todo y aquí hace falta. ¿Sí me explico? Y dice, no, tengo que conocer qué es la mente ordinaria en su percepción burda, que es lo que más conocemos, sutil y más sutil, para eso se usa la concentración. Tengo que conocer las diferentes posibilidades o las diferentes formas en que se configura una mente ordinaria, ¿cierto? Algunas las podemos ver más fácilmente, como el gato, el perro, los animales, entre otros tipos de seres, ¿no? Quienes tengan esa habilidad de percibirlos también. Pues queremos eso. Eso es el puente que lleva entre el ser de motivación básica al ser de motivación intermedia. Entonces aquí es donde venía esa pregunta. ¿De verdad qué es lo que quiero? ¿Verdad? Esa es la primera. Ya después me embolato con qué capacidades tengo. Eso es otro cuento, ¿no? Eso es harina de otro costal, pero lo primero es eso. Y algo que también es muy lógico, muy insensato, es yo quiero alcanzar la iluminación. ¿Qué es la iluminación? No tengo idea, pero quiero. Como que, ok. Entonces estás enamorado es de la publicidad, no de verdad lo que es y de lo que implica. ¿Sí me explico? Como cuando uno dice, yo quiero ir a este tour, o no leemos la letra chiquita, o el crédito del banco, y ¡pum! Termina uno por allá ensartado hasta más no poder, y dice, ay, ¿por qué no vi esto? ¿Me explico? Entonces, por eso, en términos generales, si lo veíamos en la introducción, es que primero uno debe adquirir la sabiduría del conocer, estudiar, para ver qué implica, y decir, señor Don Buda, yo por allá no me meto. Muchas gracias, muy bonito, pero para la próxima, ¿cierto? Se tiene, pues se le demora, como dicen, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hay que tener. Luego viene la sabiduría de la reflexión. Al tú conocer es donde empiezas a conocer las listas, qué implica, qué no implica. La reflexión es donde tú pones esa enseñanza en tu experiencia y dice, a ver, ¿cómo es mi karma? No es como el karma en general, estas son las listas, no. Mi karma es esto, mis tendencias son estas. Hijo de madre, la impermanencia funciona así, tengo el potencial, pero lo estoy embarrando por esta parte. Entonces, la reflexión es eso, es como toda esa enseñanza está puesta en mi vida. Es donde yo ya me doy cuenta, hago el diagnóstico. ¿No? Cuando tú tomas ya tu experiencia como base, es donde viene luego la sabiduría a través de la meditación, la práctica. Eso es otro cantar. Entonces, eso es el resumen, supuestamente. Entonces, estábamos o quedamos en términos generales en el camino de la virtud. Y es donde aquí es, para algunos ya lo vimos hace un buen tiempo, otros lo vimos hace poquito, pero como me preguntaba alguien es, ¿y cómo le hago para seguir? Y es que yo sí quiero, entonces ¿cuánto tengo que esperar? Y es tan sencillo. Este camino o lo que has estudiado o has visto o todo lo que tu reflexión o tu lógica lo ves que es algo sensato, tienes esa determinación de seguir un camino, este señor Buda y la enseñanza es algo que me parece bien y tengo esa determinación de seguirlo, eso es todo. ¿Me explico? No hay que esperar que por allá llegue de, ¿cómo se llama? De la tierra de Don Buda, un carnet que me diga ya puede seguir. No, de verdad ya hay esa determinación. Si quiero, ya digo, pues sí, o sea, yo me quedo con este camino de la virtud hasta que no lo saque bien. Perfecto, no hay problema. O de verdad dice, no, yo quiero seguir, conocer más. Ya he investigado un poco esta mente ordinaria, ya llevo toda la vida investigando y sí, como que quiero algo más. Ok, perfecto. Eso es lo que va haciendo la diferencia, ¿no? Entonces, aquí es donde estábamos más o menos, ¿ok? Dudas, inquietudes, comentarios, opiniones, mientras voy tomando agüita.
¿Cómo vamos? Dijo el abogado. Vamos bien, pero si puede, corra, ¿no? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ya me quedé solo hablando con Jolis, y solo veo aquí. No, por el momento no. Gracias, Giselle. Muy bien. Ok, entonces, ese era el resumen más o menos donde estamos. Ahora, hola, Carito. ¿Cómo estás? Bien, Erika, ¿cómo estás tú? Está bien, está bien. Apenas estábamos haciendo resumen de todo lo que vimos Ah, anteriormente. no. Va. Entonces, ¿qué son? Dice Ernesto, aquí estoy. Muy bien. Entonces, ¿qué son las prácticas preliminares o el MONDRO? El MONDRO como tal abarca esto que vimos, todo el camino, toda la intención, el propósito de los seres de motivación básica. Ahí están todas esas prácticas, ¿cierto? Porque con ese camino se desarrollan ciertas cualidades, o más bien me devuelvo. El objetivo de las prácticas preliminares, ¿por qué se llaman prácticas preliminares? Porque son las prácticas necesarias que ayudan a desarrollar las cualidades necesarias para que alcances el propósito máximo, que es desarrollar el máximo potencial. Un ejemplo de esto, ¿cómo sería? Yo quiero hacer una bandeja paisa o unos tacos, ¿ya? Porque aquí tenemos audiencia de México y Colombia, ¿no? Entonces, para yo poder preparar ese plato, yo tengo que traer todos los ingredientes. Quiero hacer unos tacos, pero no, voy a preparar la carne y las tortillas todavía no las traigo. Entonces todavía no puedes preparar tacos. ¿Sí me explico? Tú preparas el taco o la bandeja paisa cuando ya tienes todos los ingredientes. Entonces, eso es lo que es las prácticas preliminares. Tú tienes que traer todas las cualidades necesarias para que se desarrollen luego las realizaciones. ¿De qué? ¿Cuál es la realización del ser de motivación básica? Una vida tranquila, la virtud, karma positivo, circunstancias más auspiciosas, etcétera, ¿no? Un ser de motivación básica, ¿cuál es la cualidad que necesita? Pues renunciar a la mente ordinaria, esa determinación de liberarse, ¿sí me explico? Del dukkha, ¿ok? Luego un ser de motivación superior que necesita una gran compasión, un entendimiento más profundo de la realidad, de lo que llaman la bodhicitta, ¿no? Confianza en las propias habilidades y en la propia esencia, en lo que es uno, ¿no? Que algunos lo llaman fe, entre comillas. La palabra para nosotros todavía como que echa candela, pero, y mucho menos devoción, eso de pues madre, ¿no? Eso es veneno para muchos, ¿no? Pero eso es lo que se desarrolla para poder tener otras realizaciones. Esas son las cualidades necesarias que hay que desarrollar para poder trascender la mente ordinaria, porque es lo que estamos buscando. ¿Recuerdan la tercera noble verdad? Se puede parar el dukkha, se puede parar el sufrimiento, se puede parar la mente ordinaria. ¿Okay? Entonces, las prácticas preliminares son todas esas prácticas que hacen que se desarrollen todos los ingredientes, todas las cualidades necesarias. De las infinitas prácticas que hay, porque hay muchísimas, o sea, para desarrollar cada cualidad hay muchos tipos de prácticas, enseñanzas. Lo que hacen las prácticas preliminares es conjuntar la esencia de todas esas prácticas y buscar como que el método más efectivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman las prácticas preliminares. Las prácticas preliminares, luego lo vamos a ver un poquito más a fondo, lo vamos a ir repasando, hablando una y otra vez. Las prácticas preliminares se dividen en tres aspectos.
prácticas preliminares comunes y externas. ¿Qué es esto? Es común porque es común a todos los practicantes dentro del budismo. Y es externa porque también son prácticas externas al budismo mismo. ¿Y cuáles son estas prácticas? Es este camino de la virtud que vimos. Los 4 pensamientos que direccionan la mente al Dharma: preciado renacimiento humano, impermanencia, karma, samsara, etc. Obviamente la disciplina, poniéndole ya atención plena, que meditación. Esos son los preliminares externos y comunes. ¿Qué se desarrolla acá? Que es más o menos hasta donde llegamos previamente. Cuando uno desarrolla, sincroniza bien estas enseñanzas, es donde empiezan a salir 3 factores. El primero es ese como cansancio, como que uno dice, ay ya. O sea, como cuando uno se aburre de una relación o cuando uno se aburre de ver la misma película, ya llevo 3 días viendo la misma serie, como que, ay ya, ¿cierto? Es como que ese, ya, cansancio, ya estuvo. Como cuando un niño crece y ya su juguete no le, su Power Ranger de juguete ya no le genera ilusión, ya. Es lo mismo. Entonces, todos esos estados de la mente ordinaria ya no se le genera tanta, como ese enamoramiento y como que, ya. Eso empieza a surgir. Pero a la vez surge lo que llaman la determinación de liberarse. A medida que tú te cansas y dices, ay, ya, surge la otra determinación de hay que salirse de acá. Y esos 2 aspectos es lo que llaman la genuina, la renuncia genuina. Y esa es la primer cualidad profunda que hay que desarrollar. La renuncia no es aversión, la renuncia no es apego, la renuncia simplemente es como que me desenamoro, me desencanto de las cosas sin rechazarlas, ¿no? Es como que, pues sí, el G.I. Joe o el Power Ranger, pues ya sí, era algo que me gustó mucho, pero pues ya estuvo, ¿no? Entonces uno empieza a desarrollar esa virtud, esa cualidad, ese fundamento del camino, que de hecho por ahí está en el archivo de la inducción, y es la renuncia. La renuncia, en esencia, también es el máximo descanso de la mente. Recuerdan que habían cualidades introspectivas: descansar, atención plena, calma mental y concentración. La renuncia es ese descanso de la mente. La mente ya no se obsesiona por alcanzar, rechazar. Es como que, tranquilo. ¿Sí me explico? Eso es lo primero que hay que desarrollar. Entonces, eso sale de ahí. Pero que sale también, sale lo que se llama, ¿cómo lo digo? Confianza y miedo. Y me explico. Cuando uno empieza a ver de verdad qué es lo que hay en este momento, qué es el karma, qué es el samsara, se genera un putupeto, como decimos nosotros, ¿no? Es como cuando uno va a donde el doctor y le dicen, tiene una enfermedad rara, el síndrome de no sé qué, y uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, pues esto le puede provocar esto y esto y esto, no sé, y tiene 3 meses de vida. Pues no le entra uno ni aire, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar y dice, ah, es que esta enfermedad es esto, esto y lo otro, uno dice, ¿cierto? Me da como un miedo, pero a la vez el médico me dice, ah, pero es que hay ¿cómo se llama? Un tratamiento y yo he curado a tantos. Entonces generas confianza en como que, ay, es posible. Lo mismo empieza a pasar acá. Cuando tú empiezas a conocer la mente ordinaria y las posibilidades que tienes a lo que sigue, por cómo has configurado tu mente, ¿cierto? No es por allá el dios del karma diciendo, vea, usted se va a ganar este castigo por pendejo. Ay, ¿por qué? Pues porque me dio la gana dárselo. No, 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 no. Todo viene porque lo hemos cultivado y lo hemos configurado a través de las intenciones, acciones, etcétera. Las semillas que tenemos ahí, ¿no? Es lo que vimos en el karma. Entonces,
Aquí es donde se generan esos aspectos. Pues, madre, voy conociendo la mente ordinaria, voy conociendo las posibilidades y eso me genera un sentido de urgencia, ¿cierto? A muchos no les gusta que diga miedo, pero en esencia es un tipo de miedo, no quiero eso, ¿no? No me gusta, no quiero. Pero también surge un sentido de confianza, de confiar en el camino, puede ir funcionando. Lo poquito que he hecho en el camino de la virtud ha funcionado, ha cambiado, mis relaciones cambiaron, mi entendimiento de la vida cambió y eso va generando una confianza. ¿Okay? Pero el punto más importante para uno empezar a manifestar que uno quiere seguir un camino, que uno quiere sacar provecho a esa preciada vida humana, es el tema que habíamos convocado para hoy. Y es que se dice que externamente la mejor forma en que se manifiesta tener una buena vida humana es que se le presenta a uno o uno tiene a la mano un maestro genuino. ¿Por qué? Pues porque él es el experto, ¿no? Entonces, qué mejor mérito, circunstancia que me aparezca alguien que sea experto en mi propósito. Yo quiero ser ingeniero, se me apareció un ingeniero, bárbaro, ¿no? Quiero ser ingeniero, pues se me apareció el albañil. Ok, pues me puede enseñar ciertas cosas, pero no me enseña ingeniería. ¿Sí me explico? O la señora que vende las empanadas, o el señor de los aguacates, y uno dice, ok, pues que yo quiero ser ingeniero. ¿Sí me explico? Entonces, como en la apreciada vida humana, su objetivo es entender la realidad tal cual es, ¿quién es el más capacitado para enseñarme eso? El maestro espiritual. Entonces, ese es el tema que vamos a empezar a ver. Todo este rato va a ser todo este preámbulo, ¿no? Entonces, esto sigue siendo los preliminares externos y comunes, porque en todas las tradiciones filosóficas, religiosas, meditativas, siempre hay un guía, un amigo espiritual, siempre hay alguien que guía. ¿Sí me explico? Donde sea, ¿cierto? Siempre es vital. Luego en los preliminares es lo que llaman externos o internos y comunes. ¿Cómo así que internos? Internos es que son exclusivos del budismo. O sea, ahora sí ya otras tradiciones aquí ya no tienen como que baile en que meterse, ¿no? O sea, es tela de otra parte. Entonces, y son comunes porque son comunes a todos los vehículos del budismo. Vehículo fundamental o Hinayana, vehículo Mahayana, el Tantra, que es en esencia la toma de refugio. ¿Ya? E incluso desarrollar este entrenamiento mental del amor, compasión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego vienen lo que son los preliminares extraordinarios, que son prácticas basadas en métodos profundos para poder purificar y poder acumular mérito. Recuerden en la introducción que el primer camino es el camino de la acumulación. ¿Qué acumula uno? Mérito y sabiduría o entendimiento de la realidad. Entonces, estas dos prácticas ayudan a desarrollar ese camino de la acumulación mucho más rápido, con mucho menos dificultades. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos, ¿no? Obviamente la purificación, si tú purificas, pues hay algo bueno que sale, ¿no? O sea, purificar es acumular mérito y acumular mérito es purificar. O sea, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y ya al final es lo que llaman el Guru Yoga, ¿ya? Que el Guru Yoga es, ahora sí, empezar a conocer, tocar, saborear esa mente que trasciende lo ordinario, ¿cierto? A través del método llamado Guru o el maestro. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, eso es lo que implica los preliminares. Entonces, con los externos comunes, tú desarrollas atención plena, desarrollas descanso mental, desarrollas renuncia, empiezas a desarrollar como que esa determinación de liberarte, ¿no?
Luego con el refugio es donde tomas ya esta determinación y es decir, pues por aquí es por donde es y voy. Es como cuando uno va a la universidad, ay, me voy para la Nacional, ay, me voy para la Antioquia, ¿será que me voy para Harvard? No, ¿será Oxford? Ay, no, ¿qué hago? ¿Cierto? Y llega un momento en que tomas la decisión, pues me voy para, no sé, la Universidad Nacional, listo, aquí fue, ¿por qué? Por esto, y esto tiene lo que me gusta y va conmigo, etcétera. Que eso es lo que les hablaba ahorita. Después de uno empezar a revisar los caminos, si es algo que tiene sentido para mí o no, pues ya uno toma la determinación, ¿cierto? ¿De verdad si quiero? Pues le doy. ¿Qué más voy a esperar? ¿Sí me explico? Ya tengo claro que quiero, por allá voy. ¿Ya? Es donde si yo quiero desarrollar el potencial máximo, desarrollo la bodhicitta, la gran compasión en unión con el entendimiento de qué es la budeidad. Un poquito. Eso es la bodhicitta. Luego uso métodos como el de Vajrasattva para purificar, ¿no? Que Vajrasattva es toda la pureza de nuestra esencia hecha método, ¿no? Lo mismo, el ofrecimiento del mandala, luego vamos a ver eso en detalle. Entonces, ahí es donde uno va desarrollando todas esas cualidades. Y de hecho dicen unos maestros, si el discípulo y el practicante es bueno y sabe agarrar, como dice, la curva, el solo mondro, las solas prácticas preliminares te pueden iluminar. Te sirven de base, pero si uno ya trae la mochila bien llena, te puede iluminar el solo mondro. Te puede liberar del sufrimiento. ¿Ya? Pero hay otras condiciones por ahí. No, no es así como que, ay, sí, ya entré, ya salí. No, no, no. ¿Va? Pero hoy vamos a empezar con el tema principal. Es que la raíz de todos los caminos espirituales, sea el que sea, es el maestro, el guía espiritual, el amigo espiritual. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? ¿Vamos bien? ¿Sí es entendible? Yo iba muy rápido. Después también. Dice, sabe que muy bien. Súper bien, sí. Muy bien. ¿Dudas? Bien, Dieguito, muchas gracias. Ok, verdad. ¿Alguien tiene una duda? Porque dentro de todo esto vamos a ir viendo los otros caminos, o sea, los 3 entrenamientos de las otras 2 motivaciones. ¿Qué implica? Alguien de motivación intermedia, ¿cuál es la ética, la disciplina que tiene que practicar? ¿Cuáles son los aspectos meditativos que más aplica? ¿Cuál es la sabiduría o la filosofía que aplica las personas de ese camino? Eso también lo vamos a ir viendo. Son así términos muy generales, ¿no? Para que nos vayamos dando esa idea, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, inquietudes, o he sido muy claro o no me han entendido nada. Digo que, como dicen, o las dudas están muy claras o... Dieguito, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Entonces, ¿podría decirse que el Nondro nos ayuda a desarrollar una mente más sutil? Exacto, es que el mondro es esa forma de llevar la mente, y se los pongo en términos del mapa, desde la mente punto 1 hasta el camino de la visión. Es de ver la realidad tal última, es lo que nos prepara para estar ahí. ¿Sí me explico? Porque algunos que conocen que la introducción a la naturaleza, a la mente, que mostrar la sabiduría trascendental, que uno ya puede empezar a experimentarla, eso es ese vehículo, el camino de la visión. Entonces, por eso el Mondro nos prepara para toda esa percepción más sutil, más de sabiduría. Es lo que nos deja en la puntita, en el borde de la mente ordinaria, para ahora sí salirnos a la sabiduría trascendental, que trasciende la mente ordinaria, ¿no? Gracias. Eso es lo que hace el Mondro, por eso es tan importante. Por eso los maestros, principalmente de las tradiciones de Tantra o de los Tantras más elevados, como el Dzogchen Mahamudra, siempre o sea,
inculcan mucho el mondro o las prácticas preliminares, porque eso es lo que refina al discípulo. Y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Entonces, pero antes de entrar a todo este camino, empezar a decir, sí, el camino de Don Buda me gusta, o del Tantra, o lo que sea, el que quiera cada persona elegir, hay que empezar a entender la raíz del camino, que es el amigo espiritual. El camino es el maestro o el guía, ¿ya? Pero antes de empezar, de hecho, para hacer algo de auspiciosidad, voy a leer el sutra que es Kalyanamitra Sevana Sutra. Es el noble sutra del amigo espiritual. Es un sutra muy cortico, es una enseñanza del Buda sobre el amigo espiritual. Ahorita vamos a hacer toda esa diferenciación, es lo que vamos a empezar a hacer, ¿ok? Entonces leo, homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Esto oído una vez. El Bhagavan, Buda estaba morando en la arboleda de los árboles gemelos de sal, en las cercanías de la ciudad maya de Kushinagara, junto con un séquito de oyentes o shrávakas. Entonces, cuando el Bhagavan estaba a punto de entrar en el parinirvana, se dirigió a los monjes. Oh monjes, deberías de entrenaros de esta forma. Oh monjes, deberías de entrenaros pensando. Uno debería de vivir con un amigo espiritual virtuoso, un compañero virtuoso, una ayuda virtuosa. Sin embargo, uno no debería de vivir con un amigo espiritual sin virtud, un compañero sin virtud, una ayuda sin virtud. Entonces el venerable Ananda le dijo al Buda, honorable, habiendo venido aquí solo, a un lugar apartado, había entrado en un retiro meditativo en el cual el siguiente pensamiento surgió en mi mente. Un amigo espiritual virtuoso, un compañero virtuoso, una ayuda virtuosa es la mitad de la vida santa o de la vida espiritual o del camino espiritual. Un amigo espiritual sin virtud, un compañero sin virtud, una ayuda sin virtud, sin embargo no lo es. El Buda o el Bhagavan le respondió, Ananda, no digas que un amigo espiritual virtuoso, un compañero virtuoso, una ayuda virtuosa es la mitad del camino espiritual o la vida santa, aquí traduce. Un amigo espiritual sin virtud, un compañero sin virtud, una ayuda sin virtud, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Ananda, es el caso que un amigo espiritual virtuoso, un compañero virtuoso, una ayuda virtuosa lo es todo. La no adulterada es toda, la no adulterada, la completa, la pura, la totalmente purificada vida espiritual. Pero un amigo espiritual sin virtud, un compañero sin virtud, una ayuda sin virtud, no lo es. ¿Por qué es esto o por qué es así, Ananda? Es así porque confiando en mí como su amigo espiritual, los seres sintientes sujetos al nacimiento serán completamente liberados de estar sujetos al nacimiento. Y los seres sintientes sujetos a la vejez, la enfermedad, la muerte, el pesar, la lamentación, el sufrimiento, el dukkha, la angustia y toda la inquietud serán completamente liberados del estar sujetos a la vejez, enfermedad, muerte, pesar, lamentación, sufrimiento, angustia e inquietud. Por lo tanto, Ananda, deberías de entenderlo únicamente de la siguiente forma. Un amigo espiritual virtuoso, un compañero virtuoso, una ayuda virtuosa lo es todo. Es toda la no adulterada, la completa, la pura, la totalmente purificada, camino espiritual o vida santa o vida espiritual. Pero un amigo espiritual sin virtud, un compañero sin virtud, una ayuda sin virtud no lo es. Ananda, deberías de entrenarte en el pensar de esta forma. Después de que el Bhagavan pronunciara estas palabras, los monjes se regocijaron y alabaron enormemente lo que el Bhagavan había dicho. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con esto. Según yo, están viendo ahí, voy para atrás. Muy bien. Amigo o amiga, claro, porque puede ser mujer también quien me guíe. Guía y maestro espiritual. Aquí están las palabras en tibetano. ¿Y por qué las puse? Y va muy relacionado con lo que acabamos de ver en este sutra. Amigo espiritual, Kalyanamitra en sánscrito, Gewe Shenyen en tibetano,
Lo que significa es como que esa persona cercana, ese compañero, ese amigo que es virtuoso. Que de hecho creo que todos, la mayoría hemos escuchado la palabra geshe. Geshe es eso, es lo que significa gewa, que es virtud, y shenyen, que es amigo o cercano o familiar o alguien. Entonces, eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, gewa shenyen es un amigo cercano, es un amigo virtuoso, ¿ya? Y otra cosa es, y, dan significa, y lama. Lama es más como maestro o lo supremo, lo más pesado. Son dos conceptos totalmente diferentes que luego vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar. Ahora sí va a sacar, como dicen, el machete yo. Hasta el momento dudas, inquietudes, están bien callados hoy. ¿Vamos bien? Sí, Vamos perfecto. bien. Muy bien. Ok. Entonces aquí, desafortunadamente, todo este tema del maestro, del gurú, del lama, del amigo espiritual, eso tenemos es una revolcadera que todavía ni sabemos muy bien por dónde agarrar. ¿Cierto? Todo lo tenemos, todo ese concepto, todo ese entrenamiento, toda esa teoría relativamente está ahí revuelto, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que empezar a ver estos contextos y estas diferenciaciones. Y aquí lo vamos a ver. Entre funcionalidad, receptor y categorización. Y vamos a empezar un poquito más con la categorización. Amigo espiritual o un amigo virtuoso, en esencia es aquel que me acompaña, ¿cierto? Es alguien que pues bueno, tengo una conexión, así como con un amigo. O sea, un amigo yo ni le debo nada, solo es como que, pues bueno, somos parceros, que estamos como que nos gusta la misma cosa, ¿no? O sea, ay, me gusta este equipo de fútbol, el Barcelona, a mí el Real Madrid, y ay, con los que están con el Barcelona, voy, me pongo a hablar de los, ¿cómo se llama? Me pongo a hablar de los jugadores del Barcelona, de cuando metieron el gol. Eso es un amigo espiritual, es alguien que está ahí, es alguien cercano, es alguien que ahí está. ¿Okay? Un guía espiritual es alguien más que me da instrucciones, que me aporta su experiencia. ¿No? Así lo hice, haz esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. ¿No? Un maestro, que aquí dentro de esta categoría de maestro podemos meter maestros Vajra, maestros tántricos, es esta persona que ya tiene maestría o es esta persona que ya trascendió, por así decirlo, ¿no? O que ya de verdad uno sabe que esta persona tiene esas capacidades o ese entendimiento o esas realizaciones. Y un gurú raíz es ya como que desde la perspectiva de una relación más cercana, ¿no? Es alguien, es como así como el matrimonio, ¿ya? Luego vamos a ver esto un poquito más en detalle. ¿Qué pasa? Que tomando lo que hemos hablado ahorita, ¿cuál es mi intención? ¿En cuál de estas categorías entro? De ver, ¿solo soy un simpatizante del budismo? Me gusta, está bonito, pero pues no me comprometo con nada. Me gusta sacar información, se ve que tienen cosas buenas. ¿O de verdad soy un practicante? Sigo las instrucciones, me meto, empiezo a desarrollar las cualidades, ¿no? Y el tercer nivel es discípulo. El discípulo ya es cuando uno de verdad ya tiene esta conexión profunda con un maestro, con un gurú raíz, ¿no? Ahora sí ya hay una total compenetración, ¿no?
Y en términos de funcionalidad, normalmente hay tres tipos. Uno es el expositor, ¿cierto? El expositor es el que te da información, muestra, dice, habla y está bien. Hay un instructor o la función del instructor que es dar una guía, es decir, qué se debe hacer, hazlo así, no lo hagas así. Y el maestro que de verdad es quien transforma. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Teniendo un poquito esto ya como que relacionado. Cuando yo entro a un camino espiritual, en particular esto del budismo, ¿por dónde entro? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando alguien que me dé información? De, ay, esto es así, y de verdad busco como si fuera alguien que voy allá y le compro un libro y usted entrégueme, ¿cierto? Deme que yo solo vine por la información y ya. Chao, ahí nos vemos. ¿Ya? ¿De verdad qué estoy buscando? ¿De verdad cuál es mi determinación? ¿Por qué? Porque en términos de esta categorización, si uno lo ve en las enseñanzas, en términos generales, uno encuentra estos términos indistintamente. El amigo espiritual es un gurú raíz, etcétera, ¿no? O sea, sin problema. Pero en términos de mi perspectiva, ¿qué necesito yo según lo que quiero? Me explico. Si yo solo quiero el camino de la virtud, un camino pues, básico de no profundizar mucho, solo vida tranquila, yo no necesito un gurú raíz, ni un maestro. Muchas veces hasta ni un guía espiritual. Necesito a alguien como que me acompañe, medio me dé información, me diga que esto es lo bueno, y listo, eso es lo único que necesito. ¿Sí me explico? Sí me sigue en esa parte. Y casi que ahí es donde uno puede categorizarse como un simpatizante. Pues me gusta, tomo los ajusto a como yo quiero y está bien. O sea, yo no estoy siguiendo toda la enseñanza del Buda, estoy tomando aspectos que me gustan de allí, me gustan de acá, y está bien, uno tiene su derecho. Pero ahí es donde empieza a confundirse la gente. Dice, si yo solo estoy buscando esto, pero no, necesito un maestro y lavarle hasta los calzoncillos si es necesario, como que no, necesito un amigo espiritual, no más. Alguien que lo acompañe, alguien que estén hablando de lo mismo, alguien que bueno, tenga un poquito más de experiencia que yo, o puedo estar buscando un guía espiritual, ¿ya? Puse aquí la palabra preceptor porque es el que da los preceptos, votos, eso después lo vamos a ver. ¿No? ¿Sí es claro hasta aquí? ¿Hasta el momento? Sí, ¿Alguien tiene alguna duda? Claro. Dice, Diego, yo tengo una preguntita. dale, Felipe. No, pues, digamos que un enemigo se Ujú. podría considerar también un guía espiritual o no. Ese es otro aspecto. Un enemigo, alguien que le hace dificultades o le genera dificultades a uno, hacen esta analogía, es como si fuera el maestro, pues porque le pone a uno una oportunidad para practicar. Pero vuelvo al punto. Si eres un simpatizante, ese enemigo es para la mala, entre comillas, ¿cierto? Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Pero si eres un practicante, ahí sí es donde tú cambias esa perspectiva, ¿no? Es donde, ok, este me está dando una oportunidad para practicar. Pero y eso se ve más desde otra perspectiva del desarrollo de la bondad, ¿no? O sea, de que todas las personas son la base de poder desarrollar el Dharma, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Pero como maestro, no, o como amigo espiritual, tampoco, ¿cierto? Es más la situación la que se vuelve el maestro, ¿no? Más que el enemigo. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud? Gracias, Diego. Nada, Felipe. Pues Dieguito, yo ahorita que estabas hablando sobre el gurú raíz, que lo mencionaste,
y que dijiste que el gurú raíz es como más cercano, es como que lo hiciste una analogía con el matrimonio, es como el matrimonio. Me gustaría como profundizar en eso, pero me imagino que ahorita vas a hablar más en detalle sobre el gurú raíz, Claro, pero me llamó la atención. sí, sí, claro, claro que sí. No hay que Gracias. profundizar mucho porque el gurú raíz, y de hecho el maestro tántrico, el maestro Vajra y el gurú raíz lo vamos a ver más profundamente cuando lleguemos por allá en algún momento al gurú yoga, ¿ok? Porque con lo que vamos a ver ahorita, que es el maestro básico, el amigo espiritual básico, vamos a empezar a generar ahora sí la diferencia entre el gurú raíz. Ahora sí voy a empezar a tener un poco más contexto de qué es un gurú raíz. ¿Sí me explico? Porque el problema ha sido ese, que casi toda la teoría, que casi de los que en cierta forma hemos estado un poco más cerca del budismo tibetano, ha sido la teoría desde esta relación con el gurú raíz. Entonces, en nuestro contexto, en nuestra cultura, que nos tiren todo ese baldado de agua encima así de primerazo, pues como dicen, no le entra uno ni aire, es como que, ¿cómo? Hombre, pues esta gente está bien crazy, ¿no? Pero es porque nos hace falta primaria, secundaria y pregrado de entendimiento de la relación con el gurú, con el gurú no, con el maestro espiritual, con el guía espiritual, ¿ya? Entonces, por eso mucha gente creo que se siente presionada, se siente como de vivienda en el lugar equivocado, porque todavía como que dicen, pues madre, es que pues ya apenas vengo entrando y no me sé persignar en budismo y todavía y ya me están diciendo todo este montón de cosas como que, hijo de madre. ¿Sí me explico? Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque mucho de esta parafernalia puede quemar, bloquear la semilla de muchas personas. ¿Ok? Entonces, tenme paciencia, Carito, con todo lo que vamos a empezar a ver, vamos a ahora sí generando todo el contexto de lo que es la relación gurú-raíz. ¿Ya? Entonces, para ver un poquito de esto, si a mí se me presentara aquí Siddhartha Gautama alias Don Buda, dependiendo de lo que yo necesito, lo puedo ver o como un expositor, o lo puedo ver como un instructor, o lo puedo ver como un maestro. Y él puede ser todas. Dependiendo de mi avance en el camino, yo a Siddhartha lo puedo ver o como un amigo virtuoso, alguien que me acompaña, hey, don Siddhartha, una cervecita, hágale. ¿Qué hace uno por aquí? Oh, me ves que me ha pasado esto con la señora y no sé qué. Y don Siddhartha le da una respuesta. Ah, mira que a don Ananda le pasó lo otro y, joder madre, no, deberías hacer esto. Ok. Pero yo también puedo ir donde don Buda y le digo, vea, don Siddhartha, como que me dieron ganas como que meditar. Me siento así, pero me duele la nalga, se me encalambran los pies, ya no puedo con el cuello. Entonces empieza don Siddhartha a decirme, vea, antes que nada, tenga disciplina. Con la disciplina llegas luego y te sientas. Cuando te sientes, ten pendiente esto, esta postura, los puntos. Eso es la instrucción. ¿Ya? Ese es el guía espiritual. Y él te va a decir, ok, y si quieres que esto profundice, es necesario que tengas una determinación. ¿Tienes la determinación? Sí, ¿de qué? De iluminarme. Ok, si quieres iluminarte, vas a necesitar que esas barandas que no te dejen ir por el volado. Y eso es lo que llaman votos. ¿Cierto? No botox, para ponerse bien las arrugas, no. Voto, un voto. ¿De qué? Si yo quiero meditar, si yo quiero concentrarme, entonces no tengas acciones negativas porque las acciones negativas ponen la mente paranoica y agitada. Ok, entonces, voto, no acciones negativas. Ok, si quieres alcanzar el quitar la mente ordinaria, salirte de la mente ordinaria, pues solo tienes que relacionarte, escuchar enseñanzas, seguir a todos los seres que han salido o han traspasado la mente ordinaria, porque es obvio, ¿no? Eso es lo que es el preceptor. Y está muy ligado al guía como tal, ¿ya?
es que, no, don Siddhartha, todo lo que me ha dicho, pues madre, no, está bárbaro. No, pues ya, don Siddhartha, lo que usted me diga, yo lo voy a seguir a usted. Y cada vez que me va diciendo cosas, voy profundizando en mi objetivo. Eso es un maestro espiritual. ¿Por qué? Me transformó, me va transformando. Todo lo que va llevando, todo lo que está haciendo, veo como que, wow, o sea, hay algo mucho más profundo, ¿ya? Tienen conocimiento. Ahorita vamos a ver las características del guía. Pero luego, ya ese de seguirlo, luego se vuelve tan profundo, que ya no solo estoy conectado con las palabras y con las acciones que él haga, sino que empiezo a conectarme, como lo llaman ya, corazón a corazón, mente a mente. Ahí ya son Guru Rais. Entonces, no, don Siddhartha puede ser todo lo que quiera. Expositor, instructor, maestro, amigo espiritual, guía espiritual, maestro, Guru Rais, no importa. Un maestro genuino puede ser todo eso. Pero no todos los expositores son instructores ni maestros. Ni un expositor, ni llega a ser amigo espiritual, tan siquiera, ni siquiera. ¿Me explico? Si es claro esto aquí, ¿alguien le queda duda? ¿Alguien sintió por allá que se le torció algo? De como que, ay, qué madre, a ver. Con respecto a los expositores, Dieguito, nosotros hoy por hoy tenemos muchas posibilidades de escuchar Dharma a través de YouTube, en fin. Y encontramos no sé cuánta cantidad de expositores, por supuesto. Y el uno explica una cosa, el otro explica otra, y en fin. Pero de igual forma, pues nosotros ya a estas alturas de la vida, pues más o menos entendemos que es un buen maestro. Y quizá ellos dejan sus semillas dentro de la mente de uno también. Y pues ahí puede también estar don Siddhartha, como dice usted. Claro, y es que ese no es el problema. A lo que quiero llegar es tú. ¿Qué eres? ¿Simpatizante? ¿De verdad quieres practicar? ¿Qué estás buscando? ¿Una instrucción para algo que se metió en la cabeza, que vi por allá que los budistas levitan en el nivel 1 de meditación y que yo quiero eso y estoy buscando solo eso? ¿Ok? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Alguien que te dé información? ¿Alguien que te dé una instrucción para hacer algo que tú consideras que necesitas hacer? ¿Quieres transformar tu mente? ¿Quieres alcanzar ese máximo potencial? ¿Qué quieres? ¿Me explico? Y eso va a determinar la calidad del, o la, ¿cómo lo llamé aquí? La categorización de lo que estás buscando. Entonces no te tienes que encasquetar ni en una papa caliente, Guru Raíz, porque dice que solo quiere, no, pues una vida tranquila, tranquilo, o sea, ni necesitas eso. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hay mucho ahora, hoy en día. Guru Raíz, es que entra al budismo y no, y mi amiga me dijo que Guru Raíz y que tiene que ser él y que no, espérese. No estoy diciendo que la conexión con ellos no sea algo beneficioso, que no dejen semillas, claro que sí, o sea, eso es otra cosa, esa es la actividad de ellos. Pero yo qué estoy buscando, ¿ya? Eso es muy importante tener claro esto, ¿ya? No todo el que habla bonito es un maestro, como les decía ahorita, ni de buenas instrucciones es un maestro realizado, nada de eso, ¿no? Ni incluso alguien que hable bien ni logra ser instructor. ¿Me explico? Porque alguien puede tener muy buena oratoria, muy buena forma de expresar las ideas, pues eso no quiere decir que sea un instructor, porque no ha tenido experiencia. Es que yo tomé el curso hace 8 días y ya creé mi curso y ya lo estoy dando. ni has tenido experiencia y ya estás aquí. ¿Sí me explico? Y mucho menos maestro. O sea, de verdad tienes maestría en algo, opa, eso es otra cosa, ¿no?
Pero, ¿qué estás buscando? Vuelvo al punto. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Solo quieres información para tu mente racionalmente allá la ardilla? ¿De verdad quieres aprender a hacer algo que sea, wow, más raro, y que el yoga y que las posturas y que la meditación y que todo? ¿Qué quieres? Y con eso uno ya se pues, ve qué busca, ¿no? Porque cada tipo de estos niveles, el grado de compenetración, el grado de compromiso es diferente. Por eso un poquito más lo que preguntabas ahorita, Caro. Es muy diferente tener un esposo o una esposa donde es un compromiso más fuerte, una familia, a tener un amigovio, una amigovia o el parche para el fin de semana. Totalmente diferente. Son compromisos, son profundidades muy diferentes. ¿Te explico? Pero todo es según lo que tú estés buscando. Imagínense que yo dijera, no, es que yo quiero a este fin de semana salir y pegarme una buena revolcada por ahí. Necesito casarme. ¿Qué? Ok. No, pues salga y a ver si encuentra algo, ¿no? Y si no, pues está la opción ahí de pague y listo, ¿no? Al ratico y salió. Pero ¿por qué estás pensando en casarte y entregar? Pues si lo que estás buscando es algo... ¿Sí me explico? Son ejemplos muy grotescos, pero bueno, es lo que más creo que cala. Más nos pega ahí en la entendedera, como dice. ¿No? Diego, Niño. sí, quizás también aquí a lo mejor como dices, ¿qué buscas, no? Entendiendo a lo mejor que hay personas que se aproximan al budismo buscando la parte académica o la parte cultural, estudiar el budismo desde la parte cultural o estudiar el budismo inclusive desde la parte artística. Uh-huh. Entonces es un poco como lo que mencionabas. Claro, claro. Y otra que faltó y es muy común. Buscamos un maestro para que sea mi resolvedor esotérico de vida. Digo Ese es otro. que haga algo mágico y todo salga bonito. Como que, ok. Pero el punto, no hay problema con eso, tranquilo. El punto es que estés claro con eso. ¿Sí me explico? Porque te estás indilgando compromisos que no es para lo que estás buscando. O sea, eso es bien importante tenerlo claro, ¿no? Porque mucha gente ha salido disparada del budismo por no entender esto. Se han bloqueado de grandes oportunidades, de beneficios, por entrar en algo así que todavía no se entiende. Entonces, en términos generales, este es un contexto. Pero ¿cuáles son esos condicionantes? Es decir, ¿por qué llegamos a este tipo de relaciones? Uno, lo que ya hemos estado hablando, motivación y capacidades. ¿Qué deseas alcanzar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quieres de verdad en ese camino espiritual que tú estás definiendo para ti? ¿Cierto? Porque nadie te va a definir, nadie está ni en la obligación ni en el abuso de imponerte un camino espiritual. ¿Me explico? Solo cuando uno lo decide. Y dice, vea, Señor, yo quiero que usted me guíe. ¿Cómo? Pues usted hágalo, usted el que sabe, ¿no? O cuando uno tiene esa determinación. Pero para llegar allá es todo un buen camino. Pero también es la conexión kármica. Y me explico. Ahí no llega, ay, este es mi maestro, y ¿por qué? Pues que habla hermoso y me conecté y no sé qué. Puede ser una conexión muy profunda, pues eso no quiere decir de que esa persona sea un maestro. Parece y se publicita y lo publicitan como maestro, pero de verdad. Pero es una conexión kármica que uno tiene con esa persona. O todo lo contrario, un maestro genuino, uno puede tener esa conexión con ellos y se le puede aparecer a uno enfrente. Y como les decía ahorita, puede aparecer el mismo Buda, pero yo al inicio lo voy a ver o como un amigo, o como alguien como que vamos a conversar de esto, o alguien que me dé información, o con lo que me dé mi conexión con él. Estructuras culturales y sociales, que es mucho lo que decías, Gerardo. No, es que quiero conocer el budismo desde la parte cultural y sí, que se ponen no sé qué y se tiran por allá y ponen banderas de no sé qué y los colores de no sé dónde y hablan no sé cómo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que pasa mucho hoy en día.
llegan a un centro y casi que los viejos que tienen tiempo es casi como empiezan a maestrar a los nuevos. Y tiene que hacer esto, y el maestro es lo único, no digan nada, y como que entonces llega el nuevo como, ah, madre, no, es que mi amiga hace eso, pues yo también, deme carne a mí también, carnetízame a mí también de discípulo, no sé qué es, pero hágalo, ¿verdad? Entonces, eso es mucho la forma de cómo vemos a los maestros, o a los instructores, o al expositor, dependiendo de la estructura cultural o social. También puede ser una cultura muy escéptica de, ¿cuál maestro? No, esta gente no, es puros vividores. A ver, como que tiene información y yo lo único que necesito de él. Luego fuchila, sáquese de aquí, ¿no? También es parte cultural y social, la forma en cómo nos relacionamos. Entendimiento sobre la fe, confianza y la devoción. Como les decía ahorita, estas tres palabras pueden ser veneno para muchas personas. Eso es para los iletrados, eso es para los cavernícolas, yo soy alguien moderno, inteligente, eso de fe, eso no. Pero el punto es, dependiendo el entendimiento de eso, ¿qué quiere decir fe? ¿Qué quiere decir confianza? ¿Qué quiere decir devoción en el budismo? ¿Cuál es la raíz, la razón de eso? ¿Ya? Y también la capacidad de esa persona de sentir eso. Eso también va a condicionar cómo es esa relación con este maestro. Y obviamente la honestidad y determinación. ¿Ya? ¿Qué quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? De verdad es que yo quiero esto, ¿no? Y así le voy a hacer, y sé que tengo estas cualidades, y sé que estoy buscando nada más alguien que me dé información. Eso es lo que va a condicionar este triángulo amoroso aquí, ¿verdad? Entre la funcionalidad que estoy buscando que hagan, qué tipo de categoría estoy buscando, alguien nada más, un parcero ahí que hable cosas fumadas con él, o alguien que de verdad me vaya guiando de a poquito, o alguien de verdad que digo, no, yo quiero ser como usted, y guíeme y usted diga y yo le hago, ¿cierto? O ya esa total conexión muy profunda, que es lo que llaman Guru Rails, ¿no? O Lama. Por eso Lama aquí es lo supremo, lo más alto, ¿ya? En términos de cualidades. Luego vamos a ver eso y por qué. Dudas, inquietudes. Ya creo que la ardilla anda infartada, ¿no? Yo pienso, Diego, que al comienzo todos somos simpatizantes, ¿no? Hay algo que nos atrae, es diferente, hablan de la vacuidad, en fin, hay una novedad. Y después, si realmente, pues, algo nos cautivó, entonces entramos al camino de ser practicantes. Y cuando ya somos practicantes, entonces pienso que si hemos entendido algo, entonces continuamos y nos convertimos en discípulos. Buscamos verdaderamente a un guía original, ¿no? Si la motivación pues es como muy limitada, pues entonces tal vez lleguemos solamente al camino de simpatizante y no más. Y la conexión kármica que tú hablas me parece muy, muy importante Sí. porque, por ejemplo, yo escuchaba en los primeros años cuando tuve la oportunidad de conocer el budismo y se decía que si uno estaba escuchando una clase de Dharma, no era casualidad, era porque habían unas condiciones ahí muy fuertes que nos permitían eso, porque habían personas que por más de que querían, nunca podían asistir a una clase. Entonces, me parece muy, muy interesante eso que tú comentas también de la conexión kármica. Sí. Sí. Sí, y hay personas que pueden tener esa conexión, pero puede ser para mal, entre comillas. La Sí, conexión con él y voy a la enseñanza y empiezan, no, este hijo de tantos no saben nada, yo sé más y no sé qué, este tipo de cosas. Entonces, pero es una conexión, es algo que está ahí, ¿no? sí. Entonces, lo que vamos a seguir viendo ahora sí es como que las tres etapas. Uno, es como investiga un maestro. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tengo que mirar?
para empezar a ver qué es lo que debe tener como mínimo, ¿no? Como que si quiero un pollo a la naranja o un pato a la naranja, pues tengo que ver que el pato esté gordo, que pese más de 3 kilos, que la carne se vea rojita, que no esté verde y todo, ¿ya? Lo mismo tiene uno que empezar a hacer aquí. Para luego, cuando uno ya después de una etapa de ver qué es lo que tiene que buscar, analizar, ya es donde uno dice, ok, empiezo a seguirlo. Pero ¿cómo se sigue un maestro? ¿Ya? Básico, o un amigo espiritual, un guía espiritual, pues hay una forma adecuada de hacerlo. Y ya la tercera parte es esta parte de emular, ahora sí, empezar a volverse él. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso es lo que vamos a ir viendo de a poquito. Pero no les haya generado mucho ruido. No se me depriman, ustedes tranquilos. Eso. No sé si hay más dudas, inquietudes, comentarios, chismecitos, avisos parroquiales. Dieguito, a mí me surgió una pregunta, pero no hay que contestarla en esta clase porque de pronto, no sé, pero cuando hablaste de la fe, la confianza y la devoción, claro, uno desde el catolicismo viene como con una noción de esas tres palabras que pesa mucho. De pronto más adelante también sería bonito de pronto saber cómo los definen en el budismo, Claro. cómo se entienden esos tres términos. Sí, pero no tiene que ser ya la respuesta, sino puede ser más Claro. adelante. Sí, y con seguridad, Caro, lo vamos a ver, porque estos aspectos son vitales para el refugio. Entender esto bien es vital para el refugio. Y por eso les decía, nuestros condicionamientos sociales y culturales es esto que acabas de decir. Venimos del catolicismo, venimos de una contrariedad con la ciencia, entonces el término fe, devoción, casi que es mandado a recoger, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que sí hay que acotar muy bien, pero eso lo vamos viendo en el refugio, ¿va? O sea, ahí con plan seguridad vamos a responder esto un poquito más. Pues muy bien. Ay, Sí. discúlpame, yo tengo una última inquietud con respecto. Siempre se habla del gurú raíz como si fuera uno solo, pero yo personalmente, yo siento que yo tengo más de un gurú raíz. ¿Eso está bien o tiene que ser uno? Dicen que sí, pero en esencia es uno, porque solo uno te muestra la naturaleza de la mente. Que hay gurús Vajra que puedas tener, eso es otra cosa. Gurús profundos, con buena conexión, eso, claro que sí, eso es otra cosa. Pero gurú raíz, en esencia, es ese que te muestra qué es lo que hace a la mente, directamente. Por eso dicen unos que es uno. Gurú raíz es que ese es el punto. El gurú raíz es que yo lo siento muy cercano, sí, pero es que eso no quiere decir que sea el gurú raíz. No, ¿Explico? no, sí, no, es diferente. La Ajá. conexión es diferente porque sí, es lo que tú estás diciendo, te está mostrando la naturaleza de la mente, pero es difícil porque uno sí, o en mi caso yo siento que puede haber más de uno, no sé. Es que, o sea, aquí no es limitarte que uno no pueda tener otros gurús cercanos, profundos, que me muestren sutilezas. Claro que sí, y pueden, cientos, claro, incluso estos grandes maestros. Pero siempre hay uno que es el que hizo la diferencia. ¿Me Okay. explico? Y con todos los grandes maestros los vas a ver así. Dilgo Khyentse, que tenía más de 50 maestros, pero se Shengyalsa. Y por ahí, ¿quién se echó kilodro? Ok. ¿Sí me explico? Pero no quiere decir que con los otros no había eso. Sí. Ese es el tipo de cosas como que les decía. Si todavía lo básico apenas estamos empezando a diferenciar entre un amigo, guía, maestro, ahora ya meterse con esas sutilezas. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase vamos a ver que hay características de los básicos, o sea, para ser un amigo espiritual que se necesita. Pero después hay un montón de otras cualidades, condiciones para decir, esto es lo que es un maestro tántrico adecuado.
Ah, ya, ok. ¿ya? Eso es otro baile, ¿ya? Entonces, primero tiene que tener lo anterior para decir, el otro tiene esto. Que en las etapas de generación, perfección tuvo esto, que no sé qué, que todo ese tipo de cosas. Si él tiene todo esto, es un maestro Vajra. Pero ya luego es un gurú raíz, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que como que vamos a ir diseccionando un poquito, pero eso no quiere decir de que es que tengo una conexión muy profunda con el maestro A, perfecto, tengo una conexión muy profunda con el maestro B, perfecto, no hay problema. Si todos me ayudan, pues qué bien, lo siento, sí, me han dado ciertos empoderamientos, no hay problema, pero hay uno, perdón, Hay que hay descubrirlo. uno. Y ahí es donde mucha gente se encasqueta, se engargola en eso. ¿Cuál será el que me va a dar la introducción a la naturaleza de la mente? ¿Con cuál sería la conexión más profunda? ¿Cuál es el que me hizo más trabajo esotérico y todo tipo de cosas? Y no, ahí se pierde un montón de cosas. Pero todavía no ha puesto ni las bases, ni las baldosas del piso la ha puesto. ¿No? Ah, vale, gracias. Puesto Giselle. Muy bien, Gracias, bien. pues se les agradece la paciencia. Ahí, si tienen preguntas, escríbanla para dentro de 8 días. Sí, Dieguito, muchas gracias. Nos fijamos bien.